Rusia, Ucrania, la guerra de la cual no se habla. La Seguimos, guerra que seguimos, continúa, siguen con los petardazos, ¿sí, no? efectivamente. Pero vamos a dar el contexto un poco. Primero, porque es una guerra silenciada, ¿no? Eh, y estoy repitiendo cosas que obviamente dije en mi última columna sobre este tema ya hace unas semanas atrás, pero es La importante olvidamos, Jorge, la olvidamos porque los días recalcarlo. pasan volando. Como la A ver, familia Díaz, ¿te acordás el chiste de 3 actos? efectivamente, me acuerdo perfectamente. Eh, Esta guerra, que ya tiene 4 años, más de 4 años, es la primera guerra del fin del viejo orden global. El orden global eh, tuvo una primera etapa que fue posterior a la Segunda Guerra Mundial, que inauguró la Guerra Fría, una guerra caracterizada por una tensión que tuvo dos momentos álgidos, uno en la crisis de los misiles en 1961 en Cuba, ¿eh? Y otro en Vietnam, en 1967 hasta el 73, ¿no? Fueron los dos momentos más álgidos de la Guerra Fría, eh, con la intención, obviamente, de Estados Unidos de evitar, impedir que países que se habían emancipado de su tutela, de su esquema capitalista, financiarista, etcétera, pudiesen sobrevivir. Y bueno, en el primer caso, desde mi punto de vista, como un error en aquel momento de la Unión Soviética, retiró los misiles, ¿eh? Porque pareciera que Estados Unidos sí puede tener los misiles orientados, como hasta el día de hoy, o ocupando parte de Cuba, en un territorio de Guantánamo, pero Cuba no tiene por qué defenderse. Bueno, en aquel momento, La doble vara siempre. exacto. La doble vara que la da el punto de partida del supremacismo, porque si no, no se entiende la doble vara. Sí, en aquel momento también hay que aclarar que la Unión Soviética privilegió sus intereses en términos de que hizo un intercambio: yo te saco los misiles de Cuba, vos sacame los misiles de Turquía, ¿no? Y así fue. Pero dejó obviamente en aquel momento desprotegido a una isla que está sufriendo lo indecible por parte de las garras imperiales del enemigo del mundo, que se llama Estados Unidos. Y Hay así una todos nota. están en Venezuela ayudando. Exactamente. Y vuelvo a repetir entonces la convocatoria para el sábado que compartimos la realización de un acto solidario con Cuba, Es la a Federación de Vox. la Federación de Box a las 15 horas, que queremos juntarnos para que sepan en distintas partes del mundo que acá hay un sector de la sociedad argentina, del pueblo argentino, que no olvida todo lo que Cuba hizo por América Latina. Termino la nota a pie de página, vuelvo al texto para recordar un poquito los dos momentos de la Guerra Fría y que tratar de entender el inicio de la crisis en Europa Oriental. Vietnam, como sabemos, se logró su independencia, había tenido un prólogo en la guerra brutal colonial en Corea, que terminó en una división hasta el día de hoy, ¿no? Primero por parte de Francia y luego por parte de Estados Unidos, pero tuvo esos dos momentos. Con la implosión de la Unión Soviética en la década del 90 del siglo pasado, el modelo imperial creyó que se había terminado la historia, entendiendo la historia como un lugar de conflicto, ¿no? La famosa tesis de Fukuyama es que el fin de la historia, en el sentido hegeliano, supone el fin de la confrontación, Del conflicto. del conflicto, y que todo el mundo marcha hacia un horizonte común, pensado incluso por Fukuyama, de un capitalismo liberal y neoliberal que iba a proveer mejores condiciones de vida a la humanidad. Eso duró
aproximadamente 18 años esa creencia ingenua, porque para el 2007, 2008, 2009 el neoliberalismo demostró su gran capacidad para generar especulaciones, burbujas especulativas y generar unas crisis terribles como la que vivió Estados Unidos a partir de lo que fue inicialmente una crisis financiera, pero terminó siendo una crisis económica hasta el día de hoy, porque lo que la gente debe saber, que esa crisis que empezó en el 2008 y que incluyó un incremento de la inflación a nivel global, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, obviamente con números diferentes a los de Argentina, pero La de Lehman Brothers, ¿no? claro, sí, eso ahí por ahí empezó. En realidad, eso fue la punta de un ovillo que detectamos. Cayeron 3 de los 10 bancos más importantes de los Estados Unidos, cayeron 5 de las compañías aseguradoras, porque el mecanismo que ya había pasado en 1930 es que unos tipos empiezan a vender acciones sobrevaluadas, ¿eh? Y cuando ven que ya los van a descubrir, empiezan a venderlas y se cae todo un castillo de mentiras y de naipes que obviamente hace pagar el costo a los más pobres siempre. ¿Por qué? Porque se destruyen empresas, los empleos escasean, hay más desocupación, genera eso una también como correlato o como conclusión una caída del valor de la fuerza de trabajo, porque cuando hay más gente desocupada, entonces la gente puja por esos empleos y tienen menos posibilidad de negociar a la alza su salario. Cuestión de que terminó ahí. Pero ¿qué pasó? Pasó que esa implosión de la Unión Soviética en el 90, y vuelvo un poquito también al siglo XX, creyeron que era la oportunidad no solamente para imponer el neoliberalismo, sino para quedarse con pedazos de mercado a nivel global. Entre ellos, ex repúblicas socialistas soviéticas que se fueron de ese país y se independizaron, como por ejemplo Ucrania, Chechenia, Georgia primero. A Chechenia hicieron la guerra, no lograron sacarla, Uzbekistán, etc. Muchos de esos países, sobre todo los musulmanes del sur actual de la Federación Rusa, intentaron ser cooptados por la lógica imperial de los Estados Unidos. Tuvieron relativo éxito sobre todo en Ucrania, digamos el país más grande que se autonomizó a mediados de la década del 90 de la Unión Soviética, y empezaron a trabajar con la idea de arrinconar lo que quedaba de poderío, sobre todo militar, de ya la Federación Rusa. ¿Qué significa limitar? Bueno, cuando implosiona la URSS, las bombas nucleares que tenía la Unión Soviética pasaron a propiedad de la Unión Soviética, de la Federación Rusa, perdón, incluso las que estaban en Ucrania. El tratado de independencia de Ucrania incluía la devolución de esos fierros nucleares, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasó? Lo que sucedió es que la OTAN, a diferencia del compromiso asumido con Gorbachev en la década del 90, empezó a sumar países y a arrinconar a la Federación Rusa. Entonces, violando los acuerdos de Minsk. Y no, los acuerdos de Minsk 2014 y 2015 tienen que ver básicamente con los rusohablantes. Pero no tenía que ver los acuerdos de Minsk con que Ucrania no se podía extender más allá de sus fronteras, o que no podía dejar instalar ninguna base de la OTAN. Claro, no, los acuerdos de Minsk era el respeto por parte de Ucrania de el Donbass, que no iban a reprimir más a los rusohablantes y que le iban a dar autonomía desde el gobierno central ucraniano. Que nunca pasó. Que nunca pasó, y los siguieron matando. Hubo casi 30.000 muertos en aquel momento, e incluso hay una famosa plaza en el Donbass de los 300 niños asesinados por bombardeos de los ucronazis, etc. Eso fue el Tratado de Minsk de 14 y el 15, que con el compromiso de Alemania de que iba a ser el garante de que eso sucedió, y no sucedió. Pero
Más allá de eso, Ucrania empezó a coquetear con la OTAN, ¿no? Y ahí fue el límite de ¿Eso la empezó limitación. con Zelensky o era de antes ya? No, eso empezó en un momento que se llama el Euromaidán en Ah, sí, con el 2014, golpe. con el Claro. golpe militar en el cual se prohibieron a los partidos políticos rusohablantes, se encarcelaron a 40 diputados, se prohibió Todo la en enseñanza. secreto, ¿eh? Porque nunca nos enteramos de nada. Claro, se prohibió la enseñanza que venía, es como lo que hizo Franco en el País Vasco, prohibir la enseñanza pública del vasco, ahí empezaron a prohibir la enseñanza pública del ruso, obviamente generó un pedido de ayuda de los rusohablantes que quedaron dentro de Ucrania, de ayuda a la Federación Rusa, cosa que terminó sucediendo obviamente con el inicio de la operación militar especial, que tuvo como objetivo y sigue teniendo el título de tu última nota de página 12: desnazificar, Desnazificar. Sí. desmilitarizar el segundo elemento, autonomizar al Donbass, que hoy ya es parte de la Federación Rusa, ¿eh? y impedir que Ucrania sea parte de la OTAN, porque está muy cerca, y además porque la OTAN fue creada en 1946 para, en el marco de la Guerra Fría, para enfrentarse a los países comunistas, entre comillas. El comunismo no existe más en la Federación Rusa, es un país capitalista, así que nadie entiende por qué sigue, salvo Putin y aquellos que estudiamos, que sí entendemos que en realidad el problema es que Rusia es un país muy poderoso, es el país más extenso del mundo, incluso después de la disolución de la Unión Soviética, tiene las reservas energéticas más grandes del mundo, sobre todo en Siberia, es muy apetecible para los palantir de la vida, que acá pueden hacer lo que quieren, pero allá tienen límites. Esos límites son los que de alguna manera generaron el inicio de este conflicto militar. Y ahora vamos a la noticia de hoy, dado este prólogo, si se quiere, geopolítico. En el día de hoy, en el día de ayer, la Federación Rusa atacó Kiev, probablemente el ataque más duro sobre varias ciudades, pero sobre todo atacó Kiev. La capital. La capital, hay 20 muertos, y realmente es uno de los ataques más grandes. Y acá viene todo un debate, ¿no? En Europa, sobre todo. Europa tiene una historia rusofóbica. La historia Sí. rusofóbica tiene que ver con el miedo al oso, que lo ubica como un invasor perpetuo. La realidad es que fue Europa Occidental la que invadió Es Rusia. increíble que haya generado un fantasma sin antecedentes históricos. Claro, te la dan vuelta en realidad, porque te dicen, bueno, en 1813 los rusos entraron en París. Sí, lo que no Y te sí, para dicen. liberarte de los nazis, que piola. No, 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 para liberarse de Napoleón. Ah, Napoleón. ¿Qué año me Claro, dijiste? 1813. Ah, 1813, claro, Claro. Entonces, claro, sí, claro, sí, entraron en París porque Napoleón primero claro, fue a Rusia y los rusos quemaron Moscú. Para claro, que tengamos claro, una claro. idea. Les ¿Eh? reprochan cada actitud histórica de autodefensa. Exactamente. Y lo mismo pasó 100 años después, un poco después, ciento y pico de años después, cuando, como bien dice tu nota también, citando a Zhukov, eh, Ay, que eh, me la cediste vos la frase, gracias, Jorge. no era necesario hacerle públicamente el agradecimiento, pero me parece maravillosa esa frase. Bueno, pero yo adiviné lo que había dicho Zukov sin haber leído a Zukov. Exactamente, Zhukov dijo: hemos liberado a Europa del fascismo, creo que nunca nos lo perdonarán. Y es lo que Mm, sucede hasta el día de hoy. Es decir, exactamente. porque en 1945 quien entró en Berlín fue Zhukov, con su caballo blanco, y real caballo blanco, en serio. Entonces hay algo ahí, una mezcla de miedo, una mezcla de respeto y una mezcla del espíritu ruso inasible para la Europa Occidental, que efectivamente es diferente a Europa Occidental. Es Claro. más salvaje, tiene un espíritu de las estepas que cruza lo caucásico, lo mongol, sin duda,
y también lo vikingo. Recordemos que los fundadores del Rus de Kiev en el siglo en el siglo noveno eran remeros vikingos. Es decir, que hay un cruce ahí que produjo algo raro y que Europa occidental mira con entre miedo y odio. Que es Sí. lo que pasa hasta el día de hoy. ¿Cómo puede continuar esta historia? Termino con esto. Estamos en una situación muy compleja porque la realidad objetiva es que ningún país, es una herida narcisista geopolítica, ningún país que tiene el poderío militar en términos de ojivas nucleares como la Federación Rusa puede perder una guerra. Creo que el que primero que supo esto fue Kissinger, que dijo no se metan en Ucrania, no nos metamos en Ucrania. Y el segundo, con un asesoramiento, creo yo, de la tradición de Kissinger, es es el propio Trump, que en este aspecto dijo, esa guerra no puede ser ganada, yo quiero ir solamente a matar gente que pueda matarla tranquila en Irán, etcétera, pero que no pueda ponerme un cohete en Nueva York. Bueno, Zelensky fue un invento de Biden, ¿no? Claro, de los demócratas. Sí, hay algo ahí, pero Trump es la única explicación que podemos dar respecto a por qué Trump se corre de esta guerra, es por un esquema de lucidez básica. Antes, si toda Europa se une y empiezan a atacar a Rusia como vienen amenazando, y bueno, es lógico que, como bien dice el vicepresidente de la Federación Rusa, la primera gira nuclear va a ir a Londres, que es el enemigo histórico de la Federación Rusa. Entonces, esperemos que tengan la lucidez, sobre todo en Occidente, de dejar de molestar al oso ruso, sentarse a negociar y terminar de una vez con una sangría que, por supuesto, la que va a seguir perdiendo va a ser Ucrania, porque todos los territorios que constantemente avanza la Federación Rusa nunca los va a devolver.